Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Classic MTB de MTB Pro y Mayotte Mag. Soy José Crespillo y hoy estoy aquí para guiaros a través de la historia del mountain bike, donde nos trasladaremos hasta el año 1994 para ser espectadores de un acontecimiento que marcó el devenir de este deporte. Habló de la creación del que sería el primer equipo profesional de mountain bike con un patrocinador externo, el Volvo Cannondale. Efectivamente, como os he adelantado en la entradilla, en este vídeo de hoy de Classic MTB ponemos de nuevo en marcha nuestra máquina del tiempo para volver al año 1994, una fecha que marcaría un antes y un después en el mountain bike en cuanto a lo deportivo y que definiría la línea a seguir a nivel profesional del mountain bike. Desde el inicio de las competiciones oficiales y sobre todo desde la entrada de la UCI con la Copa del Mundo y los Campeonatos del Mundo allá por 1990, los equipos oficiales y de mayor importancia eran sostenidos directamente por las marcas. Otros co-sponsors se añadían en mayor o menor número de dichos equipos, siendo marcas directamente relacionadas con el mundo del ciclismo. Fue durante el invierno de 1993 cuando los rumores se extendieron por los pasillos de las ferias y eventos y los paddocks de las carreras más importantes. La marca sueca de vehículos Volvo iba a invertir una estratosférica cantidad de dinero para un equipo de mountain bike de cross country y descenso, y se inició una búsqueda activa para hacerse con la mejor plantilla entre los corredores más top del mundo. Esa cantidad iba a superar el $1.000.000 de la época, y de esta manera Volvo se convertiría en el primer patrocinador externo de un equipo de la historia del mountain bike. La marca de bicicletas con la que finalmente se asociaría sería la norteamericana Cannondale, dando lugar al ya histórico equipo Volvo Cannondale. Para esa época, Cannondale ya era una marca líder y con una gran reputación, conocida por sus espectaculares bicis de montaña de aluminio de una altísima calidad y unos diseños rompedores y atrevidos. En 1994, Cannondale ya contaba con una generación de cuadros de aluminio con la tecnología CAAD3, tanto para rígidas como de doble suspensión. El acrónimo CAAD significa Cannondale Advanced Aluminum Design, en el que se usaba el mejor aluminio soldado a mano, trabajado con diferentes espesores y ovalizaciones para conseguir unos cuadros de la mayor calidad y acabados. De su catálogo de aquel año podemos destacar las recién llegadas Super V de doble suspensión, que compartían la única por sus características horquilla headstock, con los modelos rígidos Killer V. La gama de bicis de cross country eran las ya veteranas bicis de la serie M. Con la formación del equipo llegó también una esperada evolución y desarrollo de nuevos productos que más tarde saldrían a la producción, como más adelante veremos. Pero para empezar, el prototipo de bici de cross country que se usó en la temporada 1994 y que tan buenos resultados que se echó, era ya totalmente diferente a los de la serie M de primeros de los 90 y dio como fruto la renovada serie F que veríamos en los catálogos de la marca a partir de 1995. Esta nueva bici, en concreto, en su primera temporada, fue llevada al podio de la Copa del Mundo varias veces y consiguió un campeonato del mundo femenino gracias a Alison Saydor y un subcampeonato del mundo a manos de Tinker Juárez. Por cierto, os adelanto que en un próximo vídeo de nuestro canal Classic veremos en detalle esta última bici que os acabo de mencionar, además de la historia personal y deportiva de Tinker Juárez. Os recomiendo que estéis atentos y no os lo perdáis. Volviendo al recién creado equipo Volvo Cannondale en 1994, obviamente toca hablar de su formación en cuanto a pilotos se refiere. Estrellas emergentes y otras que ya estaban empezando a consagrarse fueron las elegidas para este primer equipo. Para el cross country consiguieron hacerse con los servicios de Tinker Juárez, un rider que venía demostrando su valía desde hacía más de 3 temporadas y que ya en 1993 había conseguido hacerse con una victoria en la Copa del Mundo a bordo de una Klein Android. La proyección del ciclista de origen mexicano era enorme y ahora por fin iba a tener las herramientas necesarias para luchar con hombres de la talla de Thomas Friesnetz, John Tomac, Henrik Jernis, Ned Overend y un largo etcétera de nombres que hicieron que el nivel del deporte y la competición crecieran exponencialmente. A Tinker le acompañaría Mark Gullison los 2 primeros años en el equipo. En categoría femenina y también para cross country, el equipo fichaba a la canadiense Alison Saydor, un diamante en bruto y con una calidad fuera de toda duda, llamada a plantar cara a la que entonces era el coco de aquella categoría, la estadounidense Julie Furtado del Team GT. Y vaya si lo demostraría en los siguientes años, consiguiendo 3 campeonatos del mundo consecutivos y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta, entre otros muchísimos logros. También se contaba con Sarah Ellis, otra rider de mucho nivel en Copa del Mundo, que si bien no consiguió despuntar del todo, estaba siempre ahí delante. Por cierto, Sarah era la compañera sentimental de Tinker en aquella época. Y para la categoría de descenso, el Volvo Cannondale nos anduvo con medias tintas y fichó a 2 pesos pesados. En categoría masculina, al siempre rapidísimo y espectacular en su estilo Miles Rockwell,
quien venía de ser tercero en el Mundial de Medvedev en 1993. Y en categoría femenina, a la mediática y radical Missy Michail-Giov, dos pilotos que tendrían mucho que decir dentro del seno del equipo y a nivel de resultados. Porque ya en el primer año, en 1994, Missy se alzaría con el maillot arcoiris de campeona del mundo de descenso élite. Por cierto, os voy a contar la curiosa historia de otro integrante del equipo que en teoría nunca debería haber llegado a formar parte de él, pero que con su desparpajo y personalidad única se hizo un hueco en el Volvo Cannondale. Habló del checo Libor Karas, un ciclista especializado en el bike trial. Con tan solo 21 años, se plantó en la sede de Cannondale en Connecticut y les convenció de que deberían ficharle. ¿Cómo lo hizo? Pues montó una exhibición delante de la empresa usando contenedores, mesas de picnic, rocas y todo lo que vio cerca. La marca no dudó en ficharle, pero los de Volvo no lo tenían tan claro. Ante la duda, Libor repitió el show para ellos y se convirtió en nuevo integrante del Volvo Cannondale. El fichaje de Libor Karas resultó ser una jugada maestra, porque su espectáculo era muy seguido allá donde fuera, y además participó en varios programas de tipo late night televisivos en Estados Unidos, que llegaron a millones de personas. Por cierto, en el Mundial de Bail de ese año, Libor arrebató a Hans Rey el título de bike trial con bici de montaña de 26 pulgadas. Anecdóticamente, la verdad es que las cosas empezaron más bien de forma regular en la temporada 94, y fue una cura de humildad en palabras del propio Tinker. Resulta que, en la primera carrera de la temporada, la clásica Cactus Cup, las bicis que recibieron los corredores eran más grandes de lo que necesitaban con los problemas de adaptación que ello supuso. Aún hoy desconocemos cómo y por qué sucedió aquello, pero les vino bien para espabilarse. El equipo recién creado fue fácilmente reconocido por los colores principales de su equipación, pero sobre todo los de sus bicis, y todos los vehículos de la flota que el Volvo Cannondale desplazaba a las carreras. El color rojo intenso, bautizado por la marca como Red Viper, junto con los logos en amarillo de Cannondale y otros pequeños patrocinadores, fueron la seña de identidad del equipo durante 4 temporadas. Y fue en el año del estreno del equipo, en el 94, cuando en los campeonatos del mundo celebrados en Vail, Colorado, el equipo cosechó sus primeros éxitos. En la carrera de cross-country masculina, Tinker Juárez se hacía con el subcampeonato del mundo tras una pelea con un intratable Henrik Jernis, auténtico especialista en este tipo de carreras de un día, y que se hacía con la victoria, empalmando una racha increíble de 3 títulos mundiales consecutivos desde 1992. En la categoría de cross-country femenina, Alison Saydor no dio opción a sus rivales, haciéndose con su primer campeonato del mundo, uno de los muchos que vendrían después. Pero las alegrías no se acababan ahí para el Volvo Cannondale. La imparable Missy Giov llevaba su Cannondale Super V al primer puesto de la carrera de descenso élite femenina, dejando claro que su fichaje había merecido la pena. Y ya puestos a contar anécdotas, y para que os hagáis una idea del carácter de Missy, os detallo una buena. En el 94, las bicis Cannondale de doble suspensión solo contaban con la horquilla Headstock que otorgaba 45 mm de recorrido. Missy habló con el señor Montgomery, propietario de Cannondale, y le dijo que si no le montaban una horquilla con más recorrido, la carrera le iba a correr su prima. A finales del 94, RockShox ya proporcionaba la UDDH en color rojo y con casi 80 mm de recorrido a los pilotos profesionales. Aunque rompía las reglas del contrato por completo, Montgomery convenció a Tom Schuller, manager del equipo, para que le montasen una de estas horquillas a Missy. Por supuesto, Missy ganó la carrera, y aunque en todas las fotos se veía la horquilla Judy montada en la Super V, eso sí, sin pegatinas de RockShox, a Montgomery le dio bastante igual. Como él dijo a posteriori, en lo que se ha fijado la gente es en el enorme logo de Cannondale en el tubo diagonal del cuadro de la bici. A partir de este año 94, los éxitos empezaron a encadenarse unos detrás de otros, y el Volvo Cannondale se convirtió en la referencia y en la inspiración para la llegada de nuevos equipos profesionales que empezaban a contar con patrocinadores externos. Y también a partir de este año, el equipo empezó a internacionalizarse aún más, fichando a promesas emergentes de otros países. En la categoría de descenso, por ejemplo, ficharon al francés Franck Romain del 94 al 96, al japonés Kenichi Nabeshima del 95 al 97, a los españoles Óscar Saiz en el 97 y David Vázquez en el 98, y a los franceses Anne-Caroline Chausson y Cédric Gracia del 99 al 2002. Todos ellos sumaron infinidad de podiums y victorias de todo tipo que hicieron al equipo aún más grande. Chausson ganó 3 títulos mundiales consecutivos y nuestro David Vázquez llegó a liderar la Copa del Mundo, quedando segundo en la general solo por detrás del dios del descenso Nicolás Bouyoz. Y en la categoría de cross-country tampoco se van a quedar atrás, desde luego. Fichajes como los del laureado australiano Cadel Evans del 98 al 2002, que ganó varias carreras de la Copa del Mundo, y del francés Christophe Saucer del 99 al 2002, medallista olímpico en Sydney 2000, completaban una escuadra envidiable y cargada de éxitos. Ya que hemos hablado de la creación del equipo, gran parte de sus corredores y logros toca hablar del material. Y es que, como ocurre en muchos deportes, como los del motor,
Las nuevas tecnologías y diseños se prueban y evolucionan en el mundo de la competición del más alto nivel, para luego pasar a la serie y a todos los consumidores. En el caso de Cannondale y sus bicis no iba a ser diferente. Por las manos de estos pilotos pasaron prototipos, ideas y tecnologías que más tarde se materializarían en las bicis y componentes que protagonizaban nuestros sueños más húmedos. Ya hemos mencionado anteriormente las bicis de cross-country que Tinker y Allison usaron en el año 94 y que en el 95 se convirtieron en la serie F de las bicis tope de gama de la marca. Esta evolución nunca se detuvo y Cannondale siguió trayendo al mercado cuadros más ligeros, distintas evoluciones de las horquillas Headstock que culminaron en la creación de la aún hoy más que conocida Lefty y muchas otras piezas de la marca propia Koda, como frenos de disco, bielas, manillares, etc. Quizás en el mundo del cross-country o rally, como lo llamábamos por aquel entonces, al tratarse de bicis rígidas con suspensión delantera, resultaban menos llamativas dentro de lo que cabe. Donde la mayoría de los aficionados flipábamos era con las bicis de doble suspensión que en la década de los 90 estaban prácticamente acotadas a la práctica del descenso. Y ahí se concentraba la mayoría de innovaciones, ya que frenos, suspensiones, neumáticos y geometrías, así como nuevos y radicales diseños, surgían de esta categoría y se iban adaptando poco a poco a todos los usos de las bicis de montaña. Y desde luego, en diseños radicales e innovaciones loquísimas para la época, Cannondale era toda una experta. Desde la llegada de la Super V en 1993, la evolución no paró, hasta llegar a la Super V 4000DH de 1996. Al cuadro original de la Super V se le añadió un tubo de refuerzo superior, un amortiguador de largo recorrido, frenos de disco en ambas ruedas y la mítica horquilla de velvetina invertida Headstock Moto, que ofrecía unos brutales 120 milímetros de recorrido. Esta bici, en manos de pilotos como Miles Rockwell, nos dejaron increíbles imágenes, como la de su victoria en el icónico descenso Kamikaze en Mammoth Lakes. Una bici que trascendió más allá de la propia máquina de dos ruedas para convertirse en un mito y pieza de coleccionismo hoy en día. Pero si la Super V 4000DH era una bici de otro planeta, lo que vino después ya era de no entender nada. Montgomery comentaba que los pilotos y el equipo oficial demandaban y sugerían mejoras continuamente, y tenían a los ingenieros siempre ocupados tratando de encontrar nuevas soluciones. De hecho, el mismo Miles Rockwell ya en su primera temporada pedía recorridos de suspensiones de 160 milímetros cuando las bicis aún iban por 60. El misil con ruedas que Cannondale preparó tras la Super V 4000DH pasó a llamarse Fulcrum. Esto sucedió ya en 1998, cuando por cierto los colores de oficiales del equipo Volvo Cannondale pasaron a ser el azul y blanco como predominantes. Esta Fulcrum fue un puñetazo sobre la mesa y dejó a todos con el pie cambiado, por las tecnologías que aportaba y por llevar 3 cadenas y 5 platos, nada más y nada menos. La idea general de los ingenieros al crear esta bici fue que la bici no cambiase de comportamiento al cambiar de marcha, y crearon un sistema de veletas y una plataforma de suspensión que, sin saberlo, iba a ser el precursor del sistema VPP, que finalmente acabó licenciando Santa Cruz. La Fulcrum además llevaba la nueva horquilla de doble pletina convencional, pero que no era tan convencional. Esta horquilla venía a ser 2 horquillas Lefty juntas, y sus barras eran de sección cuadrada en vez de redonda, y se movían sobre rodamientos de agujas. Desde luego, esta bicicleta fue el sumum de lo que es crear una máquina para competir, y su concepto en este caso nunca pasó a la serie. Esta exclusiva bici pesaba nada más y nada menos que 23 kilos y tenía un valor aproximado de $30.000 de 1998. Una auténtica locura. Para ir cerrando este repaso a la historia de este mítico y siempre recordado equipo, hemos de comentar que bajó la persiana en el año 2002. Por entonces, la marca Volvo decidió dejar el mountain bike para centrar la mayoría de su esfuerzo económico en cuanto a patrocinio en el deporte de la vela, más concretamente en la competición a nivel mundial Volvo Ocean Race. Cannondale seguiría en la competición, pero ya con otro tipo de estructuras y patrocinadores de ahí en adelante, como el Sotheby Cannondale. Para poner en perspectiva todo lo logrado por el equipo Volvo Cannondale en sus 8 temporadas en activo, vaya lo siguiente: 11 campeonatos mundiales, 16 campeonatos nacionales, 89 victorias en la Copa del Mundo, 33 victorias en la Norva, 2 medallas olímpicas y 2 medallas de oro en los Juegos Panamericanos. Todo esto en cuanto a victorias, pero además 184 podiums en eventos de la Copa del Mundo, 35 en las series de la Copa del Mundo, 21 en campeonatos mundiales y 84 en eventos de la Norva. No te digo que me lo superes, igualamelo. Increíble. Y hasta aquí nuestro paseo por la historia de hoy, que esperamos os haya gustado tanto como nosotros trabajar en él. Ya sabéis que detrás de cada vídeo del canal Classic MTV hay mucha dedicación y trabajo para traeros la mejor información de la forma más amena y documentada posible. Solo recordaros que nos dejéis un like, que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y que pulséis la campanita para estar atentos a nuevos vídeos de Classic MTV. Y como siempre también, que os paséis por ahí abajo por la sección de comentarios. Ya sabéis que nos gusta leeros y responderos en la medida de lo posible. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.